acordáis, el otro día, hablando del reino perdido, no habíamos terminado esa parte, nos faltaba un poco la parte de Noé, y a partir de ahí ya podemos saltar a lo que nos toca hoy, que es la parte del reino prometido. Entonces, me gustaría que entremos directamente a ver aquello del reino perdido que nos quedaba. Antes quería mostraros una diapositiva para repasar todo rápidamente. Y bien, os voy a compartir esto. A ver. Bien. ¿Me confirmáis que podéis ver mi pantalla, por favor? Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Estupendo, gracias. Bueno, empezamos entonces. Habíamos visto cómo Dios es santo, es uno de sus atributos. ¿Y os acordáis del dicho que os decía de que porque Dios es santo, un pecador no puede entrar al cielo, porque Dios es justo, un pecador debe ir al infierno? Bueno, eso es porque es la forma de ser de Dios. Dios y la maldad son incompatibles. Pero dado que Dios es amor, aparte de ser totalmente justo, es amoroso. Y vamos a ver lo que esto, la aparición del pecado, sí lleva a un juicio irremediable, porque la paga del pecado es muerte, porque todo pecado tiene unas consecuencias y Dios no es un juez injusto para dejar de llevar a esas consecuencias o permitir esas consecuencias. Y por otro lado está la misericordia y la gracia, que como digo son el resultado del amor de Dios. Entonces, habíamos visto en estas historias, desde que habíamos visto la historia de la creación, la historia del jardín del Edén, la historia de la caída y expulsión. Y en la historia de la caída habíamos visto que Dios, a pesar del pecado de los seres humanos y a pesar de las consecuencias, que es el juicio, ¿sí?, sobre la serpiente, sobre el hombre, sobre la mujer, pero Dios no los dejó sin misericordia, no los dejó sin una salida, sin una escapatoria, sin una esperanza, ¿sí? Y entonces en Génesis 3:15 les prometió que vendría un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es el diablo, el tentador, el que los llevó a la situación a través de la tentación. Y bien, después continuamos viendo la historia de Caín y Abel. Y en la historia de Caín y Abel vimos de nuevo pecado, el pecado de Caín. Mata a su hermano, juicio, sí, iba a tener unas consecuencias, iba a andar errante toda la vida, la tierra pues no le iba a dar el fruto, pero ¿dónde está la misericordia? En que Dios puso una marca sobre él, ¿verdad? Para que cualquiera que lo encuentre no lo pueda matar. Y es más, y cualquiera que se atreviera a hacer esto, que haya consecuencias por matar a Caín y que esto sea algo evidente. Después vimos la historia de Babel, ¿vale? Y en la historia de Babel, bueno, más bien teníamos que ver, lo tenemos pendiente. Y es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? La historia del arca de Noé, ¿no? Que es donde nos quedamos ahí a medias, y la historia de la Torre de Babel. Entonces, vamos a ir directamente a la diapositiva relevante. Vamos a ver, pues la tengo por aquí. Por aquí. Habíamos visto que de dónde vino pues la fe de Noé. La fe de Noé vino porque confió en la palabra, en la promesa de Dios, ¿verdad? Y ahora entramos en esto. Entonces, me gustaría que un voluntario lea el texto que hay en la parte izquierda, y en la parte derecha la misma persona podría ser. Yo leo. Dice: en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie,
todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Muchas gracias. Fijaos en lo que está en negrita. Después, o sea, hay un tope. ¿Os acordáis de que habíamos dicho de que habían esos 120 años que Dios dio de margen para que se construyera el arca y para que, pues entiéndase, llegar a ese juicio? Y entre tanto estaba ese periodo de misericordia, gracia, ese periodo en el que, bueno, la gente podía reaccionar y arrepentirse, pero como sabemos, nadie se arrepintió. Esa generación estaba demasiado depravada en su pecado y como dice el texto bíblico, ¿no? Que su intención era el mal todo el tiempo. Entonces, vemos aquí que dice, después el Señor, o sea, Yahvé, el Yahvé cerró la puerta detrás de Noé. O sea, el que cierra la puerta no es Noé. Dice, venga, cerremos la puerta y a ver si llueve. No, sino fue el Señor el que cerró la puerta. Y eso, pues, nos quiere decir algo, que el tiempo del juicio de Dios lo determina Dios. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Estaba 40 días así y después de que todo esto hubiera cesado, pues iba bajando como un año, en un periodo de más o menos un año. Continuamos entonces viendo, o sea, fijaos, el panorama aquí es que hay un juicio irremediable. La tierra vuelve a estar como estaba en Génesis 1:2, ¿sí? Hay un mar, ¿vale? Las aguas que cubren la tierra entera. Pero hay salvación, ¿verdad? Está ese arca allí, hay 8 personas. El plan de Dios no se ha frustrado. Por gracia y misericordia de Dios, Dios ha preservado la vida de la raza humana. Y aquí, un voluntario que lea esto también. Entonces, perdón. Dale, Natalie. Lo haré mi mamá. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Muy bien. De nuevo, como ya habíamos comentado, volvemos a lo mismo, ¿vale? Continúo leyendo yo mismo. Entonces Noé edificó un altar al Señor, ¿vale? Un altar, símbolo de dedicación, de adoración, de agradecimiento, ¿sí? Edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Ya estamos corrompidos, ¿no? Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Esto, ¿qué es lo que expresa? Esto lo que expresa es un compromiso por parte de Dios, un pacto, si queréis, ¿no? Un pacto de que Dios no volverá a hacer esto de esa manera, lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer de otra manera, sino que Él se compromete con Noé a no volver a destruir la tierra, a todo ser viviente, para ser exactos, a través del agua.
a través de un diluvio. Entonces, habíamos visto, esto. Entonces, dice la misericordia y el pacto de Dios, ¿no? Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, fijaos, aquí hay un pacto, ¿sí? Hay una promesa del pacto, un compromiso por parte de Dios. En este caso hablamos de un pacto unilateral que no depende de las obras de Noé y de su familia o de sus descendientes. Es un compromiso que Dios toma porque quiere. Esta es la señal de pacto. ¿Y cómo sabemos que esto es un pacto real? Todo pacto tiene una señal, ¿no? La señal de pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de pacto entre yo y la tierra. De manera que cada vez que vemos el arco, o el arco iris, como lo llamamos, recordamos y nos consolamos en que está ese símbolo de la misericordia de Dios, de que Dios, aunque es justo y aunque ha de juzgar, también desea salvar y que no va a volver a exterminar la tierra a través del agua. Eso es la señal del pacto que Dios toma. Entonces habíamos visto esto rápidamente el otro día. Continuamos entonces, habíamos visto la comparación, ¿no?, entre Génesis 1 y Génesis 9, con la única diferencia que os había mencionado es respecto de que a partir de Génesis 9 no solo podían comer verduras, sino también todo lo que se mueve, como dice aquí, ¿no?, que tiene vida, es decir, podían comer también animales. Es decir, una vez que el mundo ya había caído, una vez que existía la muerte de los animales, tomémoslo desde esa perspectiva, una vez que este mundo ya no era el mundo como tenía que ser en principio, sin pecado, una vez que eso existía, Dios permite a los seres humanos que se alimenten también de la carne, al igual que de las plantas. Continuamos. Y aquí llega la Torre de Babel, es donde nos habíamos quedado prácticamente, la arrogancia humana. Y esa es la historia que, terminando Génesis 9 y saltando Génesis 10, nos encontramos en Génesis 11. En Génesis 10 nos encontramos lo que se llama la tabla de las naciones, donde vemos cómo los hijos de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, pues se han ido distribuyendo o expandiendo, ¿no?, a lo largo y lo ancho del globo terráqueo, ¿no? Sobre todo partiendo de esto, ¿no?, de Eurasia, partiendo del Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, acerca de la tabla de las naciones, un dato curioso es que no está solamente mencionado en la Biblia. Vamos a ver, pues 2000 años, más o menos 2000, 2500 años después, Flavio Josefo, un historiador en el siglo I después de Cristo, del cual fue muy importante para que sepamos de la historia de Israel. La historia también menciona a Jesús de Nazaret. Algo curioso es que Flavio Josefo también habla de estas cosas, de la tabla de las naciones, de alguna manera, habla de cómo los hijos de Noé fueron repartiéndose en las diferentes tierras y siendo los padres, o si podemos decir patriarcas, sobre esos pueblos. Así que es un tema pues interesante que no es que solo estuviera en Génesis, sino que es algo que realmente era tan importante y Flavio Josefo como historiador se lo tomaba tan en serio como para escribir sobre ello, como para decir, mira, esto es como se han distribuido, esto es de donde ha aparecido esta nación y aquella nación y aquella nación. Así que es muy interesante ese dato también, que esté también en Flavio Josefo. Bien, la arrogancia humana, ¿vale? Hablamos de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que aparentemente desde el jardín del Edén
hasta en la época postdiluviana y en la época de la Torre de Babel, antes de que sucediera lo que sucedió, toda la gente aparentemente hablaba el mismo idioma, las mismas palabras, todo el mundo se entendía, ¿sí? Podemos sospechar que pudiera haber algún dialecto, alguna derivación ligera, pero no era lo suficiente como para que no se entendieran. Entonces todo el mundo se entendía. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y dijeron los seres humanos, ¿no? Pensad, ¿no? Ha habido un juicio, un diluvio, de repente la raza humana vuelve a emerger en cantidades y un señor, por cierto, llamado Nimrod, para los interesados en escatología, esto está muy relacionado con la figura del anticristo después. Nimrod, un personaje muy oscuro, un personaje contrario a Dios, decide pues eso, tener un reino y encargarse de que haya una ciudad llamada pues Babel o Babilonia, ¿no? Entonces, dentro de esa ciudad, pues hay unos hombres, ¿no?, que dicen, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué sucede? Que aquí llega esa idea, ¿no?, de la arrogancia del ser humano. Nosotros nos valemos por nosotros mismos, nosotros lo que queremos es conseguirnos un nombre, tener fama, y la fama la vamos a conseguir por nuestras propias obras. El nombre lo conseguiremos por nuestros propios méritos y acciones. Y eso es también, figurativamente hablando, una referencia a lo que son las religiones en contraste con la Biblia, con el Dios de la Biblia, con el cristianismo bíblico, porque son intentos del hombre de salvarse a sí mismo, de autoafirmarse, de construir su propio reino en lugar de someterse a ese reino para el cual y en el cual fuimos creados. Dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Fijaos, lo que quieren evitar es ser dispersados. Y alguien que pueda leer el texto, por favor, del juicio de Dios. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Estupendo, muchas gracias. Entonces, fijaos, mientras ellos quieren construir su propia fama, un nombre, esa torre, como queriendo evitar que suceda una dispersión, ¿no?, de ellos, como sabiendo, oliéndose de que algo podría suceder, porque estamos muy unidos y algo positivo, lo cierto es que la unidad, en la unión está la fuerza, y Dios eso lo sabe, y Dios no quiere que la buena cosa, que es la unión, donde está la fuerza, sirva para un propósito maligno y contrario al propósito y al reino de Dios, lo cual sería todavía afirmar todavía más la independencia del ser humano de Dios, sino más bien Dios en su plan, Dios no quiere una unión para mal, sino quiere una solo unión para bien. Entonces los dispersa. Y leemos lo que acaba de leernos aquí nuestra compañera. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Vamos, bajemos allí y confundamos, como dice otra traducción, descendamos y confundamos, dice Dios, ¿no? Otra vez en plural, como en Génesis 1, como en Génesis 3,
vemos de nuevo ese plural de Dios, ¿no? Dios hablando en plural, en su consejo eterno de la Trinidad. Vamos, bajemos allí y confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor Yahvé, ¿no? Desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces ya no podían entenderse, y si uno no puede entenderse con el otro, pues obviamente la obra va a parar y van a tener que desistir. Y bien, aquí leemos varios comentarios que nos deja Vaughan Roberts en el capítulo del Reino Perdido, que me parecen muy a propósito. Entonces, el primero: la Torre de Babel es un vívido ejemplo de nuestro deseo pecaminoso de exaltarnos a nosotros mismos y de crear nuestro propio reino independientes de Dios. Segundo, la perfecta creación establecida por Dios ahora es solo un sueño lejano. El patrón del reino, o el modelo del reino, como dijimos, se destruyó con el pecado. Por naturaleza, los seres humanos no somos más el pueblo de Dios y nos hemos apartado de su presencia. No vivimos más en su tierra, pues hemos sido expulsados del jardín. Rechazamos su gobierno y vivimos como si nosotros gobernáramos el mundo. Dios sigue reinando, pero lo hace ejerciendo su juicio y por ello no disfrutamos más de su bendición. Por el contrario, encaramos su maldición. Todo esto es muy triste. La rebelión humana destruyó un mundo perfecto, ¿verdad? ¿Os acordáis la definición del reino de Dios? El reino de Dios, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Todo esto, lo que nos acaba de contar Vaughan, todo esto se había perdido con el pecado, ¿verdad? La historia continúa, ¿no? La Biblia pudo haber terminado aquí. No había razón para que Dios hiciera algo para ayudarnos. No había razón. Dios es justo y podía haber terminado ejerciendo su justicia y juicio. Pero Él es un Dios lleno de gracia que ha determinado reordenar las cosas y restaurar su reino en la tierra. Por supuesto, Él sigue reinando y nada puede cambiar eso. Él es el Dios soberano que tiene el control de todo, aun cuando la gente lo desobedezca. Él desea levantar otra vez un pueblo que por voluntad propia, ¿no?, se someta a sus mandatos. Eso es lo que significa el reino de Dios. No es el lugar en donde Él gobierna, no un lugar específico, geográfico, porque Él siempre reina en todo lugar, sino el reino de Dios es la esfera en donde su régimen se acepta con alegría, ¿sí? No es hasta que tú te das cuenta de cuánto necesitas a Cristo, cuánto necesitas el reino de Dios en tu vida, no es hasta que dices: Señor, quiero, llévame en tu voluntad, aquello para lo que me creaste, quiero estar contigo, me someto a tu reino, a tu gobierno, a que Cristo sea mi Rey, mi Dios, mi Salvador. Pues no es hasta que sucede esto, ¿no?, que pasa esa transformación, que pasa la entrada en la esfera del gobierno y la bendición de Dios. Entonces, es la esfera en donde su régimen se acepta con alegría. Como veremos en el siguiente capítulo, Dios dirige su obra hacia ese maravilloso final desde el inicio mismo de la creación. Dios no tiene un plan A y un plan B. Dios sabía lo que iba a suceder y ese es exactamente el plan que Dios en su amor está pues dirigiendo, ¿no?, conforme a su propósito. Y aquí vemos esto, ¿no?, lo que acabamos de mencionar, el reino de Dios, ¿verdad? Vimos el modelo del reino, el patrón del reino, y vemos el reino perdido, ¿sí? El reino perdido, pues en lugar del pueblo de Dios, nadie, ¿sí? En lugar de Dios, expulsión, y en lugar del gobierno y la bendición de Dios es desobediencia y maldición, mala cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la imagen de Dios en el hombre? Pues fijaos,
Génesis 9:6, después de la caída y después del diluvio, insiste en que la imagen de Dios, aunque estropeada, sigue estando en el hombre, de manera que el hombre conserva su llamamiento, conserva su capacidad relacional, conserva su racionalidad, ¿sí? Su libre albedrío y conserva sobre todo esa capacidad de representar a Dios de alguna manera. Sí se ha dañado mucho la imagen de Dios, pero fijaos, aquí se instituye, podemos decir, la pena capital, ¿no? El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, de alguna manera, la sociedad, de alguna manera, el cómo se organice, ¿no?, ese nuevo mundo, de manera civil, tiene que castigar al asesino. Todo asesino, siempre y cuando pues, una muerte no sea accidental, como después veremos en la ley de Moisés, el asesinato, el quitarle la vida a una persona, implica que la vida de esa persona ha de ser quitada. Esa es la manera en la que Dios ve las cosas y esa es la manera en la que Él, a nivel civil, lo instituye para que haya, pues eso, esa, de alguna manera, protección de lo que es el ser humano, su dignidad, su imagen, ¿no? Bien, dice aquí, ¿no? En Salmos, has hecho todo esto, esto lo dice Dios, ¿no? Has hecho todo esto, le dice al hombre, y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Entonces, de alguna manera seguimos siendo imagen de Dios, pero ya no somos como Él. No, hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, o lo peor, que no nos arrepentimos, ¿no? Pero no reflejamos del todo a Dios, no somos como Él en muchos aspectos, dejamos mucho que desear, lamentablemente. Y caminar con Dios en medio de un mundo caído, y ese es un poco como vamos a finalizar la parte del reino perdido, ¿no? Fijaos lo que dice aquí. Enoc, ¿vale? Séptimo desde Adán, Enoc, tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Y como anduvo fielmente con Dios, o sea, anduvo con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Esto lo vemos volviendo a Génesis, capítulo 5, ¿vale? Y esto es impresionante porque en un mundo donde se nos dice, y vivió tantos años, y murió, y murió, y murió, y murió, en medio de ese destino aparentemente irremediable, donde todos mueren, uno dice, vaya panorama más triste, ¿no? Vemos que hay personas, como después Noé, hay personas que en medio de ese mundo prediluviano todavía pudieron andar con Dios por medio de la fe. Y este era el caso de Enoc, un justo de la línea de Set, séptimo desde Adán. Y él anduvo fielmente con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fue el único que no vio muerte. ¿De qué nos habla esto? Que para todo aquel que confía en el Señor, que quiere aceptar con alegría el reino de Dios, Dios tiene un plan de salvación, porque Dios desea esa intimidad y esa relación con las personas, ¿sí? Entonces, el que accede a la oferta de Dios, pues irá con Dios y es una esperanza, de alguna manera, es como en medio de ese panorama todos mueren, todos siguen el mismo patrón, hay esperanza para el que quiere y el que, por gracia de Dios, estará cerca de Dios, aún en medio de las tormentas. Y aquí termina nuestra exposición del reino perdido. Solamente recordaros que esta parte, lo que acabamos de ver, es lo que nos recuerda la gracia. En medio del pecado, en medio del juicio de Dios, donde todos mueren, está la misericordia
y la gracia de Dios. Dios no cambia. Entonces, aquí concluimos con la parte del reino perdido. Y ahora mismo me gustaría dejaros un tiempito, no muy largo, por si tenéis alguna pregunta de lo que hemos visto en esta sección de la clase acerca del reino perdido. Perfecto. Veo que no hay preguntas en este momento. Pasamos a la lección de hoy. Bueno, Florian, perdón, Valeria. Vale. Hay una pregunta, un momentito. Voy a dejar de compartir. Estoy. Sí, dime. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam? Si Cam fue el que se burló de él. Es un misterio por un lado, o sea, no podemos decirlo 100%, pero hay una reflexión que cuando yo estudiaba, precisamente era el propósito de esa reflexión, que nos dejó nuestro profesor del seminario, y es que dijo, acordaos de que en Génesis 9, ¿vale? Dios bendijo a Noé, bendijo a la descendencia, ¿no? A Sem, Cam y Jafet. Si lo que Dios bendice no se puede maldecir. De alguna manera esa era bueno, ni siquiera su respuesta porque no se había planteado la pregunta, pero esa era la explicación que él decía. Dice, fijaos, ¿quién es el que llega a ser maldecido? Llega a ser maldecido Canaán, no llega a ser maldecido Cam, porque Cam había sido bendecido por Dios. Esa es una explicación muy interesante, muy espiritual. Luego, pues uno puede especular acerca de una explicación mucho más sencilla y mucho más humana, pero yo no creo que sea esa. Pero por decirlo, es como si no estaba, estaba borracho y se sentía muy avergonzado por algo que había sucedido. Le parecía muy mal, estaba muy enojado y pues lo que dijo, mira, es como para fastidiarle a Cam, dice, pues será maldito tu hijo, ¿no? Su nieto, ¿no? Pero eso es un poca seria esa explicación. Yo no la tomaría, obviamente, desde el punto de vista un no creyente, ¿no? Que esté leyendo ese texto fuera de contexto, podría llegar a pensar, bueno, pues estaba como enfadado, y es como cuando uno se pone a maldecir y cuando uno se pone a enojarse, pero yo no creo que sea la explicación. Yo más tiraría por la primera, por la que dio este maestro mío, ¿no? Lo que Dios bendijo no se puede maldecir. Esa sería la respuesta. Pero desde el punto de vista espiritual parece que había un propósito en esto. Porque de alguna manera a veces los seres humanos hacemos cosas, ¿sí? Porque las palabras de los patriarcas en el Antiguo Testamento tenían mucho poder. Entonces, si una persona, queriendo o sin querer, pronunciaba una bendición o una maldición, eso tenía una gran fuerza respecto a las generaciones siguientes. Es muy interesante que era maldecido Canaán. Si Cam fuera maldecido, todas las naciones derivadas de Cam habrían estado bajo esa maldición. Pero la maldición cae solo sobre la descendencia de Canaán. Concretamente, esa parte negativa, el cómo ha ido desarrollándose el curso después en la vida de los descendientes de Cam, pues hay 7 naciones que vivían en la tierra que posteriormente es llamada Canaán. Y esas 7 naciones se habían corrompido tanto
que llegó el tiempo del juicio de Dios y después pues llega el Éxodo, llega la conquista de la tierra prometida, como veremos más adelante. Pero esto tiene un sentido también profético, podríamos decirlo. Si lo queremos ver desde la perspectiva de Dios, es decir, Él está haciendo algo que a lo mejor ni entiende por qué lo está haciendo, a lo mejor sí, pero proféticamente hay una maldición sobre Canaán y después, pues ya sea que sea desde el punto de vista de la repercusión espiritual o sea desde el punto de vista, como digo, profético, de que esto es lo que iba a suceder, pues es exactamente lo que vemos que ha sucedido. Esas naciones se corrompieron mucho y justamente Dios había elegido la tierra de Canaán para entregársela al pueblo de Israel como tierra prometida. No te puedo decir más. Muchas gracias. De nada. Bueno, me parece que no hay muchas más preguntas. Continuamos con... Vamos a ver. Con nuestra presentación. Y bien, vamos entonces al reino prometido. Al reino prometido, que es nuestra lección. Y bien, habíamos hablado del pecado, juicio, misericordia y gracia. Acordaos de esto nos sirve para entender. Acordaos de que cuando hablamos de la Torre de Babel, ¿vale? Allí habíamos visto el pecado, el orgullo humano. Habíamos visto el juicio, la dispersión, pero no habíamos visto la misericordia y la gracia aparentemente. Pero bueno, como vamos a ver hoy, esa misericordia y gracia no está en el capítulo 11, sino justo después, en el capítulo 12. Es decir, a pesar de esa maldad, a pesar del pecado y del juicio que Dios les dio a los seres humanos, Dios siempre tiene a su remanente, siempre tiene a sus personas escogidas, esas personas a través de las cuales Él 100%, al 100%, va a continuar llevando el curso de la historia para traer el reino de Dios plenamente a la tierra y a la vida de la humanidad. Y entonces, antes de entrar en la lección de hoy, me gustaría que leamos esto que aparece en el libro de Vaughan, en el capítulo del Reino Prometido. Fijaos, comenta aquí, ¿no? Esta anécdota, ¿no? Dice, 2 chicos estaban aburridos un día lluvioso de verano, así que empezaron a jugar con un rompecabezas. Lo que nos dice cuán aburridos debieron haber estado. El tiempo pasaba y no avanzaban hasta que uno de ellos volteó la tapa de la caja para ver la imagen que estaban tratando de formar. Se trataba de un rey de la época medieval, rodeado por sus cortesanos. Uno de ellos exclamó, ¡ah! Ahora ya sé, el rey va en medio. Una vez que se dieron cuenta de eso, el rompecabezas se hizo fácil y pudieron terminarlo pronto. Tal como el rey estaba en medio de esa imagen, así está Dios en el centro del mundo que Él creó. Pero desde la caída de los seres humanos han rehusado aceptar el derecho de Dios de estar en su posición y han tratado de destituirlo, es decir, a Dios, ¿no? Los resultados han sido catastróficos, todo se ha estropeado, pero no debemos perder la esperanza, pues Dios, desde antes de la creación, había planeado restaurar el mundo mediante el restablecimiento de su reino por medio de su Hijo, el Señor Jesús, para que de nuevo Él sea glorificado. Así, cuando el Rey esté en el centro, todas las cosas volverán a su lugar. Como el plan de Dios de salvación es eterno, no nos sorprenderá, por tanto, ver alusiones a Él incluso durante los oscuros días de la caída y en sus secuelas inmediatas. Incluso ahí puede observarse la brillante luz del Evangelio, lo cual brinda esperanza en medio de la desesperación e inicia la promesa de que lo mejor está por venir.
Y con esta introducción, ¿no?, tan interesante de Vaughan, porque él hace referencia a Efesios capítulo 1 en el Nuevo Testamento, donde se nos explica que detrás de todo esto estaba ese plan de Dios, donde Dios obraba escogiendo a personas y todo ese proceso, ese plan de salvación, ese plan de restaurar ese reino, todo era para la alabanza de su gloria, para que la gente se dé cuenta de cómo Él es, para que puedan ya no solo por lo que Él es, sino también por lo que Él hizo en la historia, a amarle, disfrutar de Él y conocerle, porque parte del sentido de la vida está en conocer a Dios, en saber lo grande, lo maravilloso que es. Partiendo de esa perspectiva, vamos a continuar con nuestro estudio y analizar la parte del reino prometido. Empezamos viendo que entonces estaba Adán, Caín, el asesino, Abel, Set, el sustituto. Y desde Set hay una línea de los justos, de los que empezaron a invocar el nombre de Jehová, y como podéis ver, estos hombres vivían muchos años. Aparentemente, en la situación, ya sea espiritual, o sea, tanto espiritual como psíquica, como física, como climatológica, y de la índole que sea, y la gracia y la misericordia de Dios llevaba a que ellos de una manera aparentemente natural pudieran vivir pues muchísimos años. Entonces vemos el décimo que es Noé, a partir de, fijaos, desde Set, ¿no? Y aquí llegamos a una historia, ¿no? Acabamos de llegar a Noé y llegamos a la historia del pacto. ¿Os acordáis? Habíamos mencionado el pacto un poquito en esta última parte del reino perdido. Entonces, ¿qué es un pacto? Más o menos. Es un compromiso vinculante, ¿no? Solemne, en el que Dios se compromete con su pueblo mediante promesas vinculantes. Los pactos pueden ser tanto unilaterales, es decir, Dios promete actuar incondicionalmente, y a menudo son también bilaterales y condicionales. Es decir, que requieren la obediencia del pueblo para que pues, esas promesas se cumplan, ¿no? Dependerá de la obediencia en ese caso. Entonces tenemos fundamentalmente dos tipos de pactos. Entonces, aunque en la Biblia nunca aparece la palabra pacto respecto de este pacto, llamado pacto adánico por los teólogos, es interesante saberlo, porque aunque no se emplee la palabra pacto, tiene toda la pinta de ser exactamente, pues eso, ¿no? Un pacto. A causa del pecado, dice, había necesidad de un nuevo orden, ¿no? Con la maldición a la serpiente, Dios prescribe la liberación de los efectos de la caída con la promesa de un redentor, ¿sí? Entonces, podemos suponer, pues quizá que la señal de ese pacto, pues va a ser, pues era, pues eso, como esas pieles de animales que en Génesis 3:21 les dio. Pero no podemos ir más lejos de la Escritura. La Escritura nunca menciona un pacto adámico estrictamente dicho, pero tiene toda la pinta de serlo. Pero continuemos con lo que sí aparece claramente con el término pacto, berit en hebreo. Dios hace un pacto unilateral, ¿vale? El otro también sería unilateral. Dios hace un pacto unilateral para preservar su creación y nunca destruirla de nuevo mediante un diluvio. Y aquí sí, tenemos una señal. Todo pacto tiene o debería tener una señal de pacto. Y siempre que hay ese acuerdo de Dios con los seres humanos, que procede siempre de Dios, dicho sea de paso, un pacto nunca es algo que un ser humano hace con Dios por iniciativa humana, sino es algo que Dios hace con el ser humano por iniciativa divina. Entonces,
Dios hace un pacto unilateral para preservar su creación y nunca destruirla de nuevo mediante un diluvio. La señal de ese pacto hemos dicho que es el arco iris. Y aquí pasamos al siguiente pacto, al que no empieza con Génesis capítulo 12, que es lo que estaremos viendo en el día de hoy. Dios promete levantar una gran nación con los descendientes de Abraham y darles una nueva tierra para vivir. Él los bendecirá y el mundo entero será bendecido por medio de ellos. Fijaos, ¿cuál es la señal de ese pacto? La circuncisión, ¿sí? Eso que practican los pueblos semíticos, que ellos pues ya lo practicaban. Lo que pasa es que Dios escoge la circuncisión como una señal, ¿sí?, de ese pacto establecido con Abraham, de que Abraham, todos los de su casa, todos los de su descendencia, tenían que ser circuncidados, y acerca de esto podréis leer en Génesis capítulo 17. Aparte de estos pactos, pues también está el pacto mosaico, del que podéis leer, por ejemplo, en el libro de Vaughan, en la parte del reino prometido, habla de esto de los pactos. También hay quienes hablan del pacto israelita, de Deuteronomio, pacto davídico en los libros de Samuel y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y ya prometido en Jeremías 31. Entonces, hablamos ahora de la genealogía hasta Abraham. Como podéis ver, en la parte derecha está Adán, Set, ¿vale? Todos los que hay en el intermedio, llegamos a Enoc, este que fue llevado por Dios, ¿vale? Que nunca vio muerte. Y después llegamos más tarde a Noé, también otro justo, justificado por la fe, por creerle a Dios, a las promesas fieles de Dios. Él es 10ª generación desde Adán, os he dicho antes desde Set, me confundí. 10ª generación desde Adán, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que Noé tuvo 3 hijos, sí, los cuales se salvaron con el arca, Sem, Cam y Jafet, ¿vale? Sem, padre de los pueblos semíticos y quizá de algunos pueblos asiáticos. Jafet, padre principalmente de las naciones europeas. Y Cam, padre principalmente de naciones africanas. Y entonces, bueno, aquí habéis visto la imagen, ¿no?, de Abraham, como se escribe en hebreo. Tenemos el nombre de Abraham y Abraham, y de eso también estaremos hablando. Entonces Dios llama a Abraham. ¿Veis que aquí no lleva la H, verdad? Dios llama a Abraham, todavía se llamaba Abraham en ese momento. Padre enaltecido, ¿vale? O padre exaltado, padre enaltecido, lo que significa Abraham, Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, ¿vale? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Un voluntario que me ayude a leer aquí toda la diapositiva? Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Muchas gracias. Fijaos, las promesas de Dios. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y ahora empieza a darle promesas, ¿vale? Fijaos. 1. Haré de ti una nación grande, ¿sí? Vamos a contar. 1. Nación. Haré de ti una nación grande. 2. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, ¿vale? Podemos relacionar bendición y el engrandecimiento del nombre. ¿Os acordáis que los de Babel querían ellos mismos hacerse el nombre? ¿Os acordáis? En Génesis capítulo 11.
Pues donde hubo pecado y juicio. Bueno, aquí llega la misericordia de Dios. Dios escoge a un hombre que se llama Abraham y decide establecer con él un pacto a través del cual después bendecirá a todos, como vamos a ver. Y fijaos, pero Dios le bendice y le dice, engrandeceré tu nombre. Pero esto es importante. Lo importante es que Dios sea el que engrandezca tu nombre. No que tú mismo te construyas tus proyectos, busques tu carrera, tus ambiciones, tu gloria, ¿no? Es lo que nos dice la Biblia. Como no sigamos el ejemplo, ¿no? de los de Babel, ¿sí? De los de Babilonia, de los del lugar de la confusión que pretendía ser una puerta del cielo, ¿sí? Sino dice, haré de ti una nación grande, yo haré. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la iniciativa? ¿De quiénes son los propósitos y la fuerza y el poder y la mano, la acción, el brazo fuerte, como lo expresa la Biblia? Es de Dios. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué? Por gracia. ¿Qué ha hecho Abraham para merecerlo? Lo vamos a ver. Fijaos, nación, bendición engrandeciendo su nombre, y dice que serás bendición, es decir, que Abraham mismo será bendición, o él será intermediario, ¿no? de bendición para otros. Y fijaos qué más dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Por eso, bendeciré, maldeciré, ¿eso cómo se llama? Eso es, si Dios dice que todo el que vaya en contra de ti, contra tu descendencia, ¿sí? Los maldeciré. Y bendeciré a todo el que te haga bien a ti, a tu descendencia, quiere decir que los está protegiendo, ¿sí? El poder de Dios estará protegiendo a Abraham y a su descendencia, el pueblo de Israel. De manera que dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fijaos, habíamos hablado de nación, de engrandecer su nombre, hacerlo famoso. Habíamos hablado de que sería bendición, 3. Acabamos de hablar de la protección, ¿sí? Bendeciré, maldeciré. Y hablamos también del plan de redención, ¿sí? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, la familia de usted también. Todas las familias de la tierra pueden ser o serán bendecidas por Dios a través de Abraham. Y esto es muy llamativo. Si volvemos a hacer análisis de este texto, os vais a fijar en que lo que se está diciendo es, ¿os acordáis? El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Qué se está prometiendo a Abraham? El pueblo de Dios, una nación grande, ¿sí? En el lugar de Dios, ¿sí? Que le daría esa tierra, ¿no? Donde estarían, más adelante lo vamos a ver, donde estaría esa nación. Y dice, y también la bendición y el gobierno de Dios. Es decir, Dios gobernaría, por eso lo protegería, ¿no? Y bajo el gobierno, ¿no? Bajo la bendición de Dios. Y aquí dice, bendeciré, fijaos, 1, 2, 3 veces, 4 veces indirectamente porque dice benditas, ¿sí? Entonces, llevamos ya muchas veces que Dios está utilizando la palabra bendecir. Sin duda, a nadie le puede quedar duda de que lo que Dios pretende es bendecir a Abraham y a su descendencia. La travesía de Abraham. Fijaos, Abraham salió de Babilonia, ¿vale? De ese lugar de mesopotámico. Por cierto, Mesopotamia significa entre ríos en griego, Mesopotamia, ¿sí? Como los hipopótamos, pero porque significa eso, ¿no? Como el agua, ¿no? El río. Entonces, entre los ríos era ese lugar llamado Mesopotamia, ¿no? Y entonces Abraham era de esa ciudad, ahí al lado del río Éufrates. Si lo podéis ver en el mapa, que está en inglés, y dice
Ur of the Chaldeans, ¿no? Salió de Ur de los Caldeos, fue hacia Harán, y ya desde Harán, salió a los 75 años de edad, como vamos a ver, y llega a la tierra llamada Canaán, y después bajará a Egipto. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Lot era su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Ese era el destino, ¿no? El lugar de destino. Fijaos, pero esto parece fácil, dicho si piensas en un avión o incluso si piensas en un tren, pero fijaos cuántos kilómetros tuvo que hacer Abraham en obediencia a Dios, caminando a un lugar que no sabía. Eso es seguir las promesas de Dios, eso es creer, eso es confiar en Dios, ¿no? Y él confió en Dios, en esto y en otras cosas. Vamos a verlo. Entonces, cuando llega a Canaán, ¿qué sucede? ¿Un voluntario que lo lea? El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Muchas gracias. Fijaos, al igual que Seth, que empezó a invocar el nombre del Señor, aquí Abraham invoca el nombre del Señor. El Señor se apareció y ¿qué le dijo? Le dijo, o lo que os acabo de decir, ¿no? Que más adelante lo dice, a tu descendencia, en el mismo capítulo, ¿no? A tu descendencia daré esta tierra. Fijaos, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, ¿no? Bajo el gobierno y la bendición de Dios. ¿Y cuál era el lugar de Dios en ese momento prometido? Era la tierra de Canaán. Entonces Abraham edificó allí un altar, ¿no? De nuevo, como Noé. En agradecimiento, ¿os acordáis? Abel ofreció holocaustos al Señor. Noé, ese aroma fragante, agradable, sacrificio de agradecimiento a Dios por haber tenido misericordia a ellos. Y Abraham, ¿qué puede decir el hombre? Que vivía con los suyos tranquilamente y de repente Dios le llama y le promete tantas cosas gratis, ¿no? Solo porque él así lo ha querido, ¿no? Entonces Abraham edifica un altar al Señor y que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, ¿vale? Y aquí se nos habla del lugar geográfico e invocó el nombre del Señor. La justificación de Abraham, ¿vale? Vamos a leer este texto. Un voluntario que nos lea, por favor. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Es una pregunta. ¿Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Muchas gracias.
Y la frase clave es, y Abraham creyó en el Señor, ¿no? O creyó a Dios, que es mejor incluso, y él se lo reconoció por justicia. ¿Sí? Si lo leéis en la Reina Valera, y Abraham creyó a Dios o a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Vale? ¿Qué es esa justificación de Abraham? Ese pasaje tan misterioso aparentemente en ese momento, a la luz del resto del panorama de la Biblia, sobre todo en la carta a los romanos, vamos a descubrir que la justificación es que Dios declara jurídica, legalmente, a alguien como justo, no solo como inocente, no solo como si nunca hubiese hecho nada malo, no solo sin pecado, sino en el sentido positivo, justo. Es decir, cómo deberíamos ser todos. Dios declara a Abraham justo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios. Fijaos, incluso en esta traducción, ¿no? Que también muchas Biblias libremente pueden traducirlo de esta manera, ¿no? Y Abraham creyó en el Señor. Creer en Dios, en el contexto bíblico, no es creer que Dios existe. ¿Os acordáis? Lo habíamos visto en las primeras clases. Conocer a Dios no es meramente conocerlo de manera intelectual. Habíamos hablado de Da'at y de Yadá, dos palabras, ¿no? Sino que conocer a Dios, el conocimiento de Dios, es algo que tú experimentas como cuando tú conoces a tu familia. ¿Sí? Es una relación personal en la que entras. Entonces, el creer en el contexto bíblico, como ya os lo había dicho en aquel entonces, es una relación con Dios de confianza en Él. Cosa que, si miramos el entorno de Abraham, no es que abundara, por decir algo, ¿no? O sea, Abraham era el hombre de Dios porque Abraham era el hombre que conoció a Dios, era el hombre que experimentó esa relación de amistad y de familia con Dios. Él confió en el Señor como cuando uno confía pues en alguien que es digno de confianza, ¿sí? Un niño confía en sus padres, en su madre, un esposo confía en su esposa, un novio llega a confiar en su novia o viceversa a la hora de casarse, ¿no? Porque se han conocido, se supone que se han tenido que conocer lo suficiente para confiar su propia vida, su casa, su intimidad, sus finanzas, y entonces Abraham confió en el Señor, le entregó su vida. Fijaos, lo dejó su tierra, su parentela, y fue a donde Dios le dijo. Pues eso representa la fe en las promesas de Dios, que es la fe que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él. ¿Sí? Y entonces, fijaos, y Él se lo reconoció por justicia. ¿Sí? Entonces, no el acto de creer en, ¿sí? No el acto de saber sobre, acerca de, sino el conocer, el confiar en, ¿sí? No es una fe o una convicción intelectual en una serie de proposiciones acerca de la existencia de Dios. Es muy confuso porque lamentablemente en nuestro mundo utilizamos la palabra creer, la hemos banalizado muchísimo. Cualquier persona que dice que yo creo en Dios, pues decían, pues entonces él es creyente, porque él dice que cree en Dios. Bueno, pues creer en Dios, en el sentido popular, no tiene que ver con lo que la Biblia llama creer en Dios, ¿sí? Cuando Jesús decía en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, confiáis en Dios, confiad también en mí, porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pues entonces, si uno confía en el Padre, también ha de confiar en el Hijo. Y aquí pues tenemos este ejemplo, ¿no? De cómo la cultura banaliza, ¿no? la lengua, ¿no? Y aquí tenemos un versículo importantísimo. ¿Por qué lo he puesto en negrita? Porque es que de esto se desprende toda la doctrina después de la justificación por medio de la fe, del nuevo
Testamento, la cual es marcadamente importante para la salvación, porque es la manera forense, jurídica, en la que Dios puede declararnos como justos, para que no tengamos problema de pecado legal delante de Él. Y entonces Abraham queda declarado justo y en una posición correcta delante de Dios para poder relacionarse con Él como un hijo, como un amigo, con confianza. Y esto es lo que obtiene la persona que cree en el sentido bíblico. Bien, vamos a ver este pasaje interesantísimo, porque fijaos aquí el Señor, ¿qué le había prometido? Le había prometido además descendencia, como acabamos de leer. Le dijo que no tema, yo soy tu escudo. ¿Os acordáis? Dios le dijo que lo iba a proteger, que lo iba a bendecir. Tu recompensa será muy grande. ¿Y qué le dijo? Que iba a tener un hijo y no iba a ser un siervo que le ha nacido en su casa, ¿no? Porque en esa cultura tenían muchos siervos en su casa. Lo llamaban en la antigüedad en la esclavitud, pero en el contexto de Israel y en aquella época eran trabajadores domésticos principalmente, ¿no? Gente que se responsabilizaba de diferentes áreas, y Abraham, pues Dios lo hizo un hombre, con poder, con riqueza, con fama, y era una persona pudiente, tenía ganado, tenía muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de que tenía todo esto, le faltaba lo más importante, y sobre todo tan importante en la cultura bíblica, en la cultura antigua y del Oriente Próximo, ¿no? La descendencia. ¿Sí? Yo no puedo dejarle esto a cualquiera, pero ¿cómo es posible que me hayas engrandecido tanto, pero no me vas a dar un hijo? Y Dios le dice, no te va a heredar tu heredero será alguien que sí saldrá de tus entrañas, y él será tu heredero. Le mostró las estrellas y le dijo, si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Le promete un heredero, pero también le promete descendencia, una descendencia imposible de contar humanamente. Y aquí vamos a este pasaje tan interesante que está en el contexto del mismo, Génesis 15. ¿Qué pasa justo después de esa promesa de Dios? Vamos a leerlo. Un voluntario que lea, por favor, que este pasaje que habla que Dios jura por sí mismo. Vamos a verlo. Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Puedes continuar, leyendo esto? Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muchísimas gracias. Fijaos, vuelvo un poquito para que entendamos lo que acabamos de leer poco a poco. Fijaos, Dios le mandó traer un número determinado de animales, diferentes animales, en sacrificio. Pero estos sacrificios, fijaos, Él trajo todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué? Porque iba a suceder un pacto, y Abraham entendió para qué Dios le había mandado traer todos estos animales partidos. Pero uno dice, ¿qué es esto? Hoy en el siglo XXI hablando de sacrificios, ¿qué es toda esa cultura, ¿no? de sacrificios y de... Bueno, como habíamos hablado, existían sacrificios por el pecado, sacrificios de agradecimiento, y había una determinada manera en esa época de concertar pactos, ¿vale? Dios, por su iniciativa, le manda hacer esto. Y como sabemos de la historia de Israel, y eso es interesantísimo, y lo relatan diferentes autores, ¿no? Acerca de, por ejemplo, cómo se concertaba un matrimonio, incluso un matrimonio en el pueblo de Israel, empezaba con un acuerdo entre los padres, ¿vale?
los padres, pensad en la analogía que vamos a estar trazando, los padres se ponían de acuerdo de que pues su hijo y la hija, ¿no?, del otro iban a ser marido y mujer en un futuro. Entonces, para, ¿cómo decirlo?, confirmar de que esa palabra era verdad, lo que hacían es hacer un pacto de juramento entre ellos. ¿Qué es lo que hacían? Partir animales y pasar por en medio, según como nos dicen, pues, estas fuentes, ¿no? Y pasaban por el medio diciendo, como si yo incumplo esta promesa que acabo de darte, de que pues mi hija pues será para ti y mi hijo pues para ella, de que crecerán el uno para el otro, para que por parte de ellos, en lo que de ellos depende, que no uno no se eche para atrás y no diga, ah, no, pues que prefiero que se case con el otro, que es más rico. No, no, no. Entonces, una vez que han acordado el pacto, estaban prácticamente invocando una maldición sobre sí mismos, diciendo, mira, si yo incumplo mi parte de este acuerdo, que me pase lo mismo que pasó a estos animales que están partidos en dos. Como cuando uno dice, no sé, como si lo utilizáis ahí, que le parta un rayo, ¿no? Es como una invocación, una imprecación de maldición. Bueno, pues es como si dijera, mira, si yo incumplo esto, que pase esto. Y entonces esto es dramático, porque esto se hacía en los matrimonios, lo sabemos por la historia, ¿sí? Porque los padres empezaban acordando que sus hijos iban a crecer el uno para el otro, y lo que iba a suceder después es que en una segunda etapa, iba a haber lo que se llama llegar a ser desposados, ¿sí? Donde ese día en el que llegaban a estar desposados por iniciativa del novio, quedaban en un matrimonio legal, pero no llegaban a vivir como marido y mujer juntos en una casa hasta normalmente un año después. Entonces el novio que ya es marido jurídicamente, se iba a construir una casa y después volvía y pues la mujer pues empezaban a vivir juntos ya, porque ya no son solamente desposados en un sentido legal, sino también tenían unión conyugal, ¿sí? Y podían consumar el matrimonio. Entonces, esto era un poco el matrimonio. Y es muy interesante que aquí estamos hablando de Dios como padre de la nación de Israel, ¿no? Y padre de la salvación, de las promesas del reino, ¿no? Dios Padre, ¿no? Y aquí tenemos el padre Abraham, por si queréis ver esa figura, ¿no? El padre, el patriarca principal del pueblo de Israel, Abraham, con quien Dios concierta un pacto, a quien llama a su amigo y le dice que haga estos sacrificios. ¿Y qué es lo que vemos? O sea, se puede entender, bueno, a lo mejor Abraham pasó ahí también, no lo sabemos, pero la Biblia no dice nada de esto. Lo que sí nos dice es lo siguiente. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aquí apareció, imaginaos, ¿no? Estamos hablando de densas tinieblas, incluso que te daba miedo, ¿no? Las tinieblas que había en ese momento. Y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Imaginaos, ¿eh? Es como una escena del cine, ¿no? En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esto es impresionante, porque Dios estaba concertando un pacto y Él mismo pasó en medio como diciendo, mira, si yo incumplo esto, que me pasa lo que ha pasado a estos animales. Y es una manera súper fuerte, la manera más fuerte que Dios tenía y que existía en la época para jurar por uno mismo de que 100% yo garantizo de que esto yo lo voy a cumplir. Entonces, fijaos, es un pacto incondicional de Dios. No depende ya de ningún factor humano. Dios se va a encargar de que esto suceda. Dios va a tener a su remanente, va a tener a sus personas, pero esto va a suceder.
todo lo que Dios le ha prometido a Abraham va a suceder y también respecto de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Aquí, respecto de que será su descendencia, pues eso, de todas las naciones, ¿no? O sea, y de todas las familias de la tierra, enorme como el número de las estrellas, y que iba a tener un hijo. Bien, continuamos y vemos la historia del pacto. Alguien que pueda leer, por favor, todo lo que aparece aquí. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Eso es. Dios tiende a cambiar nombres cuando hay como un cambio, un momento de cambio de destino en la vida de la persona, o que esa persona pues cumple un rol, una función especial, ¿no? Y eso es muy frecuente, lo vemos en el libro de Génesis, pero también a lo largo del resto de la Biblia. Dice Dios, ¿no? Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Sí? En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Padre de multitudes, de muchas naciones. O sea, este hombre todavía no tenía ni un hijo. Y ya iba a ser padre de multitud de naciones. Fijaos lo que Dios le está prometiendo. No serás llamado más Abraham, padre enaltecido, ¿no? Sino que tu nombre será Abraham, padre de multitudes, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será, dijimos, circuncidado. Estamos hablando de Génesis capítulo 17. Entonces Dios, y esa es la señal del pacto. La señal del pacto entre Dios y Abraham, el pacto abrahámico, es la circuncisión, ¿sí? Que todo israelita, todo descendiente de Abraham debía cumplir. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Sucede lo mismo, cambio de nombre en el caso de Sara, ¿sí? Sara, Sarai, de Sarai a Sara, ¿no? Más cosas. Entonces, que lo lea también alguien, por favor, es el cumplimiento de la promesa. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Muchas gracias. Cuánta razón tenía Sara, ¿verdad? Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Cómo podemos no reírnos de ver, ¿no? Si queréis, el sentido de humor de Dios, si se puede decir, ¿no? O sea, Dios hace, ¿no? Que las personas pierdan toda confianza en su autosuficiencia, en su capacidad, para decir: mira, ahora cuando tú reconoces que no puedes, es cuando mi fuerza se manifiesta, ¿no? Como hay una frase en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, ¿no? En tu debilidad, ¿no? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante en toda la Biblia, dicho sea de paso, ¿no? La idea de que no debemos confiar en nosotros. En el momento en el que tú confías, aunque sea en parte en ti mismo, suceden cosas que no deben ser, porque nuestra confianza debe estar puesta en el poder, en la gracia, en la ayuda soberana y sobrenatural de Dios. Y entonces, claro, nos reímos porque el nombre de su hijo, Isaac significa él ríe, ¿no? O risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió. También Abraham se rió. Pero Sara se rió de una manera especial cuando dos ángeles y el Señor los visitaron en Génesis 18. Ella se rió y Dios le dijo, ¿te has reído? Y ella dice, no me he reído. Dice, sí que te has reído. Y dice, en 9 meses, en el tiempo de vida, vas a tener un hijo. Y volveré a ti y vas a tener un hijo. Y eso es lo que ha sucedido. Tenían 89 años y cumplió 90 años cuando tuvo a su hijo, Abraham 99 a 100. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho e hizo el Señor por Sara como había prometido. Concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo señalado. Entonces, al final Dios cumple la promesa del descendiente prometido, del heredero y descendiente. Vamos a hablar ahora de la prueba, ese pasaje tan famoso y tan conocido, incluso en la cultura en general, ¿no? Acerca de Abraham y el sacrificio de Isaac al que Dios le llamó, ¿no? Y me gustaría que lo vaya leyendo, todo lo que vaya yo a poner, o otro voluntario, por favor. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Génesis 22, del 1 al 3. Muchas gracias. Eso es muy dramático, ¿verdad? Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, él dice, aquí estoy, o heme aquí, ¿no? Y Dios le dice, toma ahora a tu hijo. ¿Vale? Isaac ya pues tendría pues no sé, unos 10 o más años, ¿no? Dice, toma ahora a tu hijo, tu único, ¿sí? De hecho se podría traducir, ¿no? Tu único a quien amas, tu único amado, lo cual nos recuerda mucho a algo que después sucede, ¿no? En los evangelios. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó. Fue al lugar que Dios le había dicho. Fijaos, Abraham, en su obediencia, se levantó muy de mañana, decidido a ir a hacer esto, llevando todo lo que necesitaban para ofrecer a su único hijo amado en sacrificio. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de Dios. Vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y esto es dramático, ¿no es así? Porque fijaos lo que se nos está diciendo, que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, ¿no? Tenían que quedarse con el asno y van a tener que subir por la montaña, ¿no? Como aparece aquí seguramente. Y dice, quédense aquí con el asno
yo y el muchacho iremos hasta allá. Pero fijaos lo que dice. Adoraremos. Para Abraham, este acto de entrega era un acto de adoración. Fijaos, la adoración no se demuestra solamente, ¿vale? Esto lo digo para los que sois creyentes. La adoración no se demuestra solamente cuando ponemos música cristiana, levantamos nuestras manos y nos ponemos a cantar. La adoración es toda tu vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar con Dios? En tu trabajo, para ser testigo de Cristo, para poder arriesgar lo que tú eres, tu comodidad, sacrificar cosas, todo por y para el Señor que nos amó y nos rescató, ¿no? La adoración va más allá de algo que hacemos en la iglesia. La adoración consiste en toda la vida. Y la vida de Abraham, como vemos, es una vida de adoración a Dios, donde no se lo ha cuestionado mucho, se levantó esa misma mañana temprano y se fue. Volvemos y volveremos a ustedes. ¿Y de qué nos desvela esto? Que Abraham sabía que Dios le había prometido ese hijo. Y aunque él tuviera que sacrificarlo, él tenía fe, como dice también el autor de Hebreos, que lo iba a recuperar de entre los muertos, que iba a resucitarlo de alguna manera. Aunque fijaos, la creencia en la resurrección en esa época prácticamente no existía, al menos según los estudiosos críticos, ¿no? La creencia en la resurrección en esa época, o de una resucitación, es decir, que un cuerpo mortal volviera a la vida para seguir teniendo un cuerpo mortal pero ya vivo, como algo que pasó por ejemplo con Lázaro, eso era casi inconcebible. ¿De dónde iba a suceder eso si no tenían ejemplos anteriores de que Dios estuviera haciendo esto? Bueno, pues la fe de Abraham era tan segura en las promesas de Dios, que Dios le había demostrado todos esos años, incluso dándole a los 100 años un hijo, ¿no? Que él no lo dudaba. Volveremos a ustedes. Aunque es muy difícil, ¿no? Porque una cosa es lo que tú crees y confías, pero después en tiempo real te toca sacrificar lo que más amas. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac y tomó, ¿no?, en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos, imaginaos, ¿no? Que no era un momento, tenían que caminar, y todo el tiempo que tenía que estar pensando Abraham y Isaac por el camino, ¿verdad? Aquí la prueba. Dios provee. Y aquí leemos, Isaac habló a su padre, Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí mismo, ¿no? Para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. La fe de Abraham en la provisión de Dios. Dios proveerá para sí. Seguramente se le estaba partiendo el corazón a la hora de tener que decir esto, de que Dios lo proveerá, porque iba a ser su hijo, el cordero, ¿vale? Pero él dijo esta palabra que llegó a ser, pues, simbólica en el resto de la Biblia, para la llegada del gran Redentor y Salvador, ¿no? Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Seguramente Isaac ya lo había comprendido, ¿no? Y llega el momento, ese momento clave, ¿no?, donde llega esa música tensa en una película, ¿no? Y donde, ¿qué va a pasar ahora? Levanta el cuchillo, ¿qué va a suceder? Y de repente, ¿no?, cuando llegaron al lugar que le había dicho Abraham, edificó un altar, no dice, arregló la leña, ató a su hijo Isaac, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel de Jehová, el ángel del Señor, lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy.
Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Qué os parece? No me has rehusado. ¿Y quién lo dice? ¿Lo dice Dios? Sí, lo dice Dios. Lo dice el ángel de Dios, el ángel de Jehová también. Dicho sea de paso, el ángel de Jehová no es un ángel como Gabriel, como Miguel, no es un arcángel, no es ni un serafín ni un querubín, no es un ángel normal. El ángel de Jehová es la manifestación visible y o audible del Dios soberano, eterno, invisible. La manera de que los seres humanos pudieran escuchar y ver a Dios en el Antiguo Testamento es su mensajero con mayúscula, que es el ángel de Jehová. Y por eso el ángel de Jehová puede decir, porque sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y este es un patrón que veremos en todo el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es Jehová mismo, es su manifestación visible, audible, y es, como veremos después, ni más ni menos que la persona misma del Verbo de Dios, Jesucristo. Entonces, no me has rehusado tu hijo, tu único, tu amado, ¿no? Hay una frase que nos decía uno de mis, bueno, el director del seminario donde yo estudiaba, y decía, cuando Dios le pidió a Abraham la muerte de Isaac, Dios no quería la muerte de Isaac, Dios quería la muerte de Abraham. ¿Sí? Una vez que has demostrado toda esa fidelidad a Dios, a ver si queda, ¿no? A ver si queda todavía algo que te estás guardando para ti, o realmente eres un sacrificio vivo, realmente te entregaste a Dios de verdad. Eso se va a ver en tus obras. Por eso, Santiago, para los que conocéis el Nuevo Testamento, Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, capítulo 2, dice que la fe sin obras es muerta, porque las obras acompañan la verdadera fe salvadora, esa fe, ese creer a Dios va acompañado de obras, y la obra de Abraham se demostró en el sacrificio. Como el espíritu sin el cuerpo está muerto, así la fe sin obras es muerta. La fe verdadera, la fe de entrega, la fe que te ha justificado, ¿sí? La fe que te ha salvado, va a ser una fe acompañada de una transformación, de obras que seguirán a esa fe, porque la fe no es algo meramente intelectual, sino un cambio y un conocer a Dios que te impacta por siempre. La prueba, Dios provee un sustituto. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, ¿sí? Yahvé Jireh en hebreo. Como se dice hasta hoy, en el monte de Yahvé se proveerá, ¿vale? De ahí viene el dicho de Dios proveerá, ¿no? De ahí viene el dicho. La provisión de Dios. Dios provee el sustituto, ¿sí? El sustituto que era ese carnero en ese momento que prefigura al Redentor prometido a Eva, ¿no? El que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, aquí vemos una sustitución. El carnero muere en lugar del primogénito y unigénito, si queréis, de Abraham, que era su hijo Isaac. Era único, exclusivo, único en su clase, el hijo de la promesa. Vamos a ver la bendición para las naciones en la descendencia de Abraham. ¿Un voluntario que lo lea, por favor? Es la continuación del pasaje.
El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Muchísimas gracias. Fijaos, ¿no? Te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Lo que vimos se lo repite, ¿no? ¿Quién? Jehová, sí. El ángel de Jehová, sí. Dios. Se lo está repitiendo, ¿no? Confirmando lo que ha dicho de nuevo. Como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso quiere decir que su descendencia iba a ser fuerte y va a poder prevalecer sobre sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas, fijaos, la promesa, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Por eso nuestro estudio de hoy se llama El Reino Prometido, porque Dios no está interesado en favoritismos y en elegir a un hombre arbitrariamente y bendecirlo, ¿no? Eso sería de la imaginación humana. Pero Dios, el Dios verdadero, el ser más grandioso, lo que hace es elegir a un hombre que ni siquiera lo buscaba, no lo conocía, pero elige a este hombre, lo escoge por su gracia, conforme a su propósito, para traer no solo un pueblo que sea un testimonio en la historia del mundo, que es el pueblo histórico de Israel, la nación de Israel, sino también a través de la simiente, ¿sí? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Llegaría a haber bendición para todos los pueblos, todas las familias, todas las naciones, ¿sí? De la tierra, todas las etnias, gracias a Abraham y a esta promesa que Dios le está haciendo de bendición. Entonces, que no se limita y no está interesado en uno ni en un pueblo solo, sino en todas las personas. Dios está interesado en bendecirte a ti, en que lo conozcas. Entonces, ¿qué le promete a Abraham? Haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, un pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este es un patrón, esta frase que se va repitiendo a lo largo de todas las escrituras un montón de veces. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando Dios hace un pacto, Dios suele decir esto. Y esto es lo que vemos al final de la historia. Al final, en el Apocalipsis de Juan, en la visión de Juan, él dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Fijaos. La misma idea del pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de la bendición de Dios, ¿sí? El pueblo del pacto, ¿no? Esa es la misma idea que vemos al final de la historia. Fijaos la armonía y la coherencia que hay en este libro que os he dicho en la primera clase, ¿no? La Biblia es un libro extraordinario de por sí, con una coherencia jamás vista, con profecías cumplidas. Y de verdad, si miráis esa coherencia, ¿quién diría que más de 40 autores a lo largo de 1500 años iban a poder escribir algo así? ¿Vale? Y es lo que estamos viendo en el panorámico, ¿verdad? Él habitará entre ellos, Dios, ¿no? Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Dios desea que disfrutemos de Él y le glorifiquemos y le conozcamos. Siempre más y más. Pero para que eso suceda, ese mundo donde estemos disfrutando de Él por su gracia, de su amor, de todo lo que Dios es, Él tiene todo ese plan de salvación hacia el cual vamos. Y dice, Dios mismo estará entre ellos. Dios desea estar entre nosotros. Y ya no con
vamos a decir, de una manera que si se manifestara moriríamos, porque como tuvo que expulsar a Adán y Eva, sino Dios desea estar en medio de nosotros, ¿sí? Como para que seamos amigos y estemos eternamente juntos, como una relación, ¿verdad? Una relación de pareja, de matrimonio. Cuando uno se casa, pues uno desea estar toda la vida juntos, ¿no? Pues algo así. Porque el matrimonio y la filiación, el tener hijos, todo apunta a esa relación última, de la cual la Biblia nos habla, la relación con Dios, el sentido de la vida. Una tierra. ¿Por qué Canaán? ¿Sí? Fijaos dónde está el lugar estratégico de Canaán. Está en el Mediterráneo. Es un lugar donde pueden haber puertos, pueden pasar muchísimos lugares, personas, tanto a pie como viajando desde Asia y desde Europa hacia África, pasando por Egipto, pero a todos les toca pasar ¿por dónde? Por Canaán. Si quieren ir a pie, o en caballo, o en un animal, la manera de transportarse por tierra va a ser a través de Canaán, la manera más corta de llegar a África. Lo mismo que desde África. Para pasar a Europa y a Asia, necesariamente han de pasar por Canaán, ¿verdad? Ese es el lugar estratégico que Dios le da y, dicho sea de paso, es el lugar donde vivieron esas 7 naciones descendientes de Canaán, del Canaán que fue maldecido por Noé, que es la pregunta que se había hecho, y que bueno, tardaron 400 años, Dios esperó 400 años sabiendo que su maldad iba a llegar a lo máximo y después llegó la conquista, de lo cual hablaremos en un futuro. La mejor ubicación para cumplir el propósito de Dios, que a partir de ahí salga el reino y la salvación a todos los pueblos. Es que está en el centro del mundo. Está entre Europa, Asia y África, ¿vale? Entonces, vamos a leer estos textos rápidamente. Me gustaría que alguien lo lea. Estamos hablando de Primera de Reyes, capítulo 8. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, y venga a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman, como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Muchas gracias. Fijaos, esto es una oración de dedicación del templo de Jerusalén que está haciendo Salomón, hijo de David, 1000 años después de Abraham, ¿vale? Pero fijaos, ¿no? Lo que está consagrando, ¿no? en la casa de Dios, que era ese templo que Dios mismo mandó construir, primero como tabernáculo y después como templo. Dice, el lugar de tu morada, dice, haz conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman. Fijaos, la idea de Dios con Israel, con ese pueblo escogido, es que a través de ese pueblo, a través de todo lo que Dios ha dejado en ese pueblo, la gente pudiera acercarse y conocer a este Dios creador que se le reveló a Abraham, Isaac, Jacob, después a Moisés, al pueblo de Israel, y les dejó esa tierra, ¿vale? Para que y ese templo, que era la casa de Dios, donde Dios simbólicamente
y notoriamente, físicamente, si queréis, iba a manifestar su presencia como viviendo ahí, ¿no? Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, es decir, quién Él es, Yahvé, ¿no? Para que te teman, porque la idea de Dios es llegar a todos, y lo vemos de una manera consistente en toda la Escritura. Como te teme tu pueblo Israel, ¿no? También los demás. Entonces, el 61, estén pues vuestros corazones enteramente dedicados al Señor, nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos, como en este día. Y continuamos con una bendición. Los descendientes de Abraham serían bendecidos por Dios. Por medio de ellos serían bendecidas todas las demás naciones, como acabamos de decir. Entonces, fijaos lo que nos dice el Apocalipsis. Ya estamos al final de la Biblia, ¿vale? Apocalipsis 5. Cuando tomó el libro, se refiere a Jesús, al Cordero de Dios, ¿no? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? De los que estaban con el Señor. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿sí? Y con tu sangre compraste para Dios, ¿qué? Gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Veis? Lo coherente que es el mensaje de la Biblia. Desde el principio hasta el final, evita todo tipo de favoritismos, todo tipo de nacionalismos en ese sentido. Y el mensaje de Dios para los hombres, mediante los hombres, apunta a esa salvación, a ese reunir a todos. ¿Vale? Entonces, el Cordero, gracias a su sacrificio, adquiere, compra, redime para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dice, y los has hecho, ¿y qué más? Los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Reino, de nuevo, para Dios. Serán reyes y sacerdotes, servirán a Dios, reinarán sobre la tierra como Adán y Eva. Tenían que reinar antes de la caída, ¿verdad? Entonces, el mensaje de Dios históricamente hablando es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un mensaje de Dios, ¿vale? Cada vez que el pueblo de Israel desobedecía a Dios, conocíamos a Dios como justo, conocíamos a Dios como el Dios que juzga. Y vemos por eso mucho en el Antiguo Testamento de los castigos por la idolatría del pueblo de Israel, ¿no? Más adelante lo veremos, ¿no? Pero en cambio, cuando había obediencia, en el caso de David, Salomón, lo que vemos es que lo seguía una bendición increíble, paz con las naciones del entorno. No había guerras, todo iba bien a nivel económico, a nivel espiritual, porque primero habían arreglado la relación vertical y la relación horizontal le seguía a esto, ¿no? Ahora pues, fijaos lo que dice Éxodo cuando Dios concierta el pacto con el pueblo de Israel, ¿no? El pacto mosaico. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fijaos, siempre, siempre, siempre esta misma idea. Dios como rey. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, de gente que vive por él, que le sirve, ¿no? Y una nación santa. Significa santa, apartada para Dios. Una nación especial, diferente, distinta de todas las demás. ¿Quién podría negar que el pueblo de Israel y que los judíos siguen siendo diferentes en muchos aspectos y destacan ¿no? por sus logros, por la especial inteligencia que tienen, la especial capacidad en lo económico, por ejemplo, y en talentos musicales, talentos, premios Nobel, etcétera, etcétera, ¿no?
son un pueblo especial, pero también ha sido un pueblo que se ha visto, ¿no?, la mano de Dios por la obediencia y por la desobediencia, ¿no? Las cosas de cómo lo han pasado, y Dios siempre nos habla a través del pueblo de Israel. Incluso ahora que en 1948 la nación de Israel es restaurada para que después sea completamente restaurada y venga Jesús por segunda vez, pero eso hablaremos más en profundidad más adelante. ¿Cómo participa Abraham de esta bendición entonces? ¿Por medio de sus buenas obras, hemos dicho, o por su bondad? Y vamos a ver que no era ni por sus buenas obras ni por su bondad. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham entonces? Hemos dicho, venía de una familia que seguía a otros dioses. Entonces, no era por sus obras, desde luego, porque en el libro de Josué leemos que al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. O sea que Abraham era un idólatra, era una persona que servía a otros dioses. Además, no solo que venía de una familia que seguía a otros dioses, es que además mintió en varias ocasiones. Lo podéis leer en estos pasajes que tenéis en la pantalla. Pero es que además tuvo un hijo fuera del matrimonio, pretendiendo dar en sus propias fuerzas cumplimiento a la promesa de Dios. Sabéis que antes de que él llegara a tener a Isaac, tuvo a un hijo que se llamaba Ismael, con una esclava, con una sierva que trabajaba para Sarai, para Sara, su mujer. Y Sara diciendo, mira, es necesario que esto se cumpla, como yo soy estéril y no te puedo dar ningún hijo, ve y toma como mujer a mi esclava, ¿sí? Y ten un hijo con ella. Entonces, él tiene relaciones con ella y ella concibe a un hijo que es Ismael, cual es también muy notorio. Entonces vemos que no era un hombre sin errores, ni por su ascendencia, ni por su origen, ni por su ética, ¿no?, de cómo actuaba en ocasiones, ni por sus hechos más notables, ¿no?, como lo que pasó de que hizo caso a su mujer y tuvo un hijo, ¿no?, cuando Dios le había prometido que tendría a Isaac. Entonces, era un hombre falible, como todos nosotros. La fe de Abraham. Entonces, la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Lo que hemos leído fue a él, a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, ¿sí? Entonces, a través de Isaac, Abraham tendría esa descendencia verdadera. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir, porque para Abraham es como si ya lo hubiera matado en su corazón, pero lo volvió a recibir vivo, ¿sí? Es como si él de verdad hubiera resucitado. Hicieron ese acto de adoración a Dios, ¿verdad? En Isaac te será llamada descendencia. Y ¿cuál es la conclusión? ¿Es por las obras, por el bagaje, por los antecedentes? No, fue por la fe de Abraham, por la confianza que Abraham tuvo en las promesas de Dios. Y aquí leemos, cuando fue probado, demostró la obra, ¿no? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Y entonces vemos, ¿no?, que realmente él había recibido todo esto por la fe y no por obras. Lo mismo que nosotros. Nadie en la historia de la humanidad jamás en la vida fue salvado o justificado por sus obras, ni lo será, ni nada podemos añadir a ello, sino es algo que nos viene dado. O lo recibes, ¿sí?, o lo tomas o lo dejas. Y es a través de la confianza en Dios, en sus promesas, y desde nuestra perspectiva hacia el pasado, confiando en la cruz y la resurrección. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, lo hemos dicho otras veces, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo participa Abraham de esta promesa? Por medio de la fe, creyó y le fue contado por justicia. Acordaos
Esto lo tenemos en Romanos capítulo 4 también, ¿no? La explicación teológica de qué había sucedido en ese momento y de que ese era el medio de salvación en todas las épocas. Siempre era adquiriendo una relación con Dios mediante la fe, siempre, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese siempre ha sido el camino de salvación. Entonces aquí vemos todo lo que hemos visto hasta ahora del reino de Dios. Mientras en la parte izquierda vemos el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno de la bendición de Dios, vemos después el modelo del reino, el reino perdido, y hoy vemos el reino prometido. Descendencia de Abraham, el pueblo de Dios es la descendencia de Abraham, el lugar de Dios es Canaán, la tierra prometida, y el gobierno de la bendición de Dios la vemos en la bendición a Israel y a las naciones, ¿sí?, que iban a ser bendecidas en la simiente de Abraham. Y aquí hemos concluido con nuestra clase y quiero dar un tiempo, 10 minutitos de preguntas y respuestas, y habremos cerrado nuestra clase del reino prometido. Valeria, de nuevo yo. ¿Por qué Abraham no partió las aves? Quizá valga la pena leer lo que diga algún comentarista bíblico al respecto, pero intuitivamente y por el conocimiento que yo tengo, las aves son muy pequeñas y no conviene partir un animal tan pequeño como pueden ser, pues, palomas y eso, pero los animales grandes sí hay que partirlos. Yo intuyo casi al 100% que por ahí iría la respuesta. Es por una cuestión de este tipo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de todo lo que hemos visto? Reino prometido. Veo que hoy hay muy poquitas preguntas. Y si es así, no sé si está la hermana Claudia allí para poder despedirnos y darnos instrucciones. Y si no es así, en cualquier caso, deciros que, bueno, ya sabéis, el fin de semana se envían, pues eso, la guía que tenéis que ir haciendo, porque si no la hacéis, no aprendéis lo suficiente, no aprovecháis bien el estudio. Y finalmente, bueno, hoy hemos visto el reino prometido y seguiremos viendo las siguientes etapas del reino de Dios el próximo viernes. Y espero que vengáis con más preguntas de lo que hayáis trabajado y de lo que vayamos a ir viendo. Os animo a participar, y no solo a los que soléis participar, también yo sé que hay muchos más, veo por ahí unas 15 personas conectadas en este momento, seguro que muchos más tendréis alguna curiosidad o preguntas. Os animo a preguntar siempre y a no tener vergüenza en esto, ¿no? Porque es la manera en la que podemos aprovechar los estudios y las oportunidades que tenemos de aprender. Pues nada más, si no hay ninguna pregunta, que el Señor os bendiga y espero que hayáis podido disfrutar de este estudio. Muchas gracias, Valerian. Dios te bendiga. De nada. Muchas gracias.